Buen día, a continuación voy a presentar el tema de las articulaciones de la mano y de la muñeca. Y bueno, en cada articulación vamos a tratar ciertos puntos, como el de la osteocinemática, en donde vamos a ver el tipo de articulación, los grados de libertad, los planos y ejes de movimiento, los movimientos fisiológicos, el rango de movimiento. En algunos vamos a ver las descripciones de las superficies articulares y las alteraciones de la cinemática. También vamos a ver algún punto de artrocinemática, como el movimiento paradójico y el desplazamiento. Y por último, vamos a ver la cinética de los tejidos inertes y blandos, es decir, los medios de unión y de adaptación de algunas articulaciones. Y también vamos a agregar algunas prensiones que realiza nuestra mano y algunas posiciones de inmovilización en las patologías. Bueno, vamos a empezar con todas las articulaciones de nuestra muñeca y después vamos a pasar a la mano. En cuanto a la muñeca, vamos a ver lo que son la articulación mediocarpiana, la articulación radiocarpiana y vamos a ver un poco sobre la dinámica del carpo. Bueno, pues el complejo articular de la muñeca va a incluir dos articulaciones. En primer lugar tenemos la radiocarpiana, que está entre la porción inferior del radio y los huesos de la hilera superior, o también conocida como proximal del carpo. Y por otro lado tenemos a la articulación mediocarpiana, que está entre la hilera superior y la hilera inferior del carpo, ¿no? Es decir, está situada entre los carpos. Y ahora, pues comenzando con la osteocinemática de estas dos articulaciones, tenemos que en cuanto al tipo de articulación, la radiocarpiana es de tipo elipsoidea o también conocida como cóndila. Y también tenemos a la articulación mediocarpiana, que como tipo es en su parte externa, es decir, donde entran los huesos trapecio y trapezoide, pues van a formar una articulación cóncava y va a ser artrodia, ¿no? O plana. Y por otro lado, pues va a haber una parte interna, en donde intervienen los huesos grande y ganchoso, y se forma una articulación convexa de tipo condilia. En cuanto a los grados de libertad, la articulación radiocarpiana y mediocarpiana pues poseen 2 grados de libertad, y con la pronosupinación, con esta rotación del antebrazo sobre el eje longitudinal, pues se va a añadir un tercer grado a la muñeca. Ahora, en cuanto a los planos y ejes de movimiento de estas articulaciones, se dice que son de tipo Cardan. ¿Y esto por qué? Porque pues los movimientos de abducción y aducción ya no son puros, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el movimiento de abducción se va a sumar con uno de extensión, mientras que la aducción se va a combinar con un movimiento de flexión. Y bien, tenemos que el movimiento de flexo-extensión se va a realizar en un plano frontal con un eje antero-posterior, mientras que el movimiento de abducción-aducción se va a realizar en un plano sagital, pero el eje va a ser transversal. Tenemos que Henke define dos ejes oblicuos de la muñeca, ¿no? Primero tenemos el eje proximal de la articulación radiocarpiana, que es oblicuo de atrás adelante y de fuera adentro. Se puede observar eso en la flecha roja. Y por otro lado tenemos un eje distal de la articulación mediocarpiana, que es oblicuo de atrás adelante y de dentro hacia afuera. Y esto se puede observar en la flecha de color azul. Y ahora, en cuanto a los movimientos fisiológicos, ¿no? Y a la amplitud. En cuanto al movimiento de abducción y aducción, primero que nada, el movimiento de abducción también es conocido como una inclinación radial y no va a sobrepasar los 15 grados. Y ahí en la imagen se puede observar, en la figura 3 se puede observar esto que se indica. Y por otro lado, la amplitud de la aducción, o conocida como inclinación cubital, es de 45 grados. Esta amplitud va a diferir según se considere el eje de la mano, que sería de 30 grados, o si se ve desde el eje del dedo corazón, que es el tercer dedo, o bueno, el dedo del medio de la mano, pues va a ser de 55 grados, ¿no? Y pues estos ángulos van a cambiar porque la aducción de la mano se va a asociar con la aducción de los dedos. Entonces, también cuando hacemos una aducción, la amplitud es mayor en supinación que en pronación, pues no sobrepasa los 10 grados. Ahora, con respecto a los movimientos de flexoextensión, tenemos algunos que son activa y otros que son pasiva. Cuando hablamos de activa, son los movimientos que realizamos por nuestra cuenta, sin ayuda de otra persona, ¿no? Pero si hablamos ya de un movimiento pasivo, pues va a implicar que
individuo nos ayude a llegar a tener más amplitud de nuestros movimientos. Por lo que si hablamos de una flexión activa, pues tenemos que es de 85 grados. De hecho, la extensión activa, que es incorrectamente denominada flexión dorsal, también tenemos que es de 85 grados, y en ambos casos pues no llegan a alcanzar los 90 grados. Y por otro lado, los movimientos de flexoextensión pasiva, que como recordamos, como lo indiqué, pues pueden darse con la ayuda de una segunda persona, ¿no?, que nos apoye realizando los movimientos. Pues tenemos que la flexión pasiva es mayor de 90 grados en pronación y llega hasta los 100 grados, y la amplitud de la extensión pasiva, es mayor a 90 grados, tanto en pronación como cuando hacemos una supinación, y cuando hacemos este movimiento pues podemos llegar hasta los 95 grados. Pasando un poco a la descripción de nuestras superficies articulares, en cuanto a la articulación radiocarpiana, tenemos dos superficies articulares. La primera es la cavidad glenoidea antebraquial, que está representada en la figura 22, y como características, pues se orienta de inferior y está un poco anteriormente. Está formada en sus 2/3 laterales por lo que es la extremidad inferior del radio, y en el tercio medial por el disco articular. Y pues esta, en cuanto a su forma, pues es elíptica y es cóncava, ¿no? Y su eje mayor está transversalmente. En cuanto a nuestra segunda superficie, está el cóndilo carpiano, que está representado en la figura 23, y este está formado por las superficies articulares superiores de los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Y en cuanto a las superficies de la articulación mediocarpiana, igual tenemos que en la parte lateral, pues esta es una articulación elipsoidea, ¿no? Entonces conecta la superficie articular inferior y convexa del hueso escafoides con las superficies articulares superiores y cóncavas de los huesos trapecio y trapezoide. Y en cuanto a su parte medial, pues esta es una articulación elipsoidea también, ¿no? Y está constituida superiormente por una cavidad glenoidea, que está formada por la cara medial del hueso escafoides y las caras inferiores y cóncavas tanto del hueso semilunar como del piramidal. E inferiormente, pues está formada por un cóndilo, ¿no?, que está formado a su vez por los huesos grande y ganchoso. Y pues en conjunto, la interlínea de la articulación mediocarpiana, es decir, esa como línea que se ve entre las dos hileras de los carpos, pues presenta la forma de una letra S que está como recostada. Ahora, ¿qué alteraciones de la cinemática pueden haber? Pues bueno, nuestra muñeca normalmente está expuesta a muchos traumatismos que normalmente se deben a caídas sobre la mano cuando se encuentra en abducción y en extensión. Entonces, algunas de esas alteraciones que pueden darse: en primera tenemos que la apófisis estiloides radial se puede fracturar con frecuencia por una ruptura del ligamento escafoideo lunar, que puede pasar por una inadvertida si no se busca sistemáticamente, ¿no? Si no se tiene un correcto tratamiento de esto. También tenemos que la fractura acontece bien en la epífisis radial distal y se desprende en bloque, ¿no? Y en el escafoide se va a fracturar su zona media contra la apófisis estiloides radial. Esto se puede observar en la figura 128. También tenemos que el movimiento de extensión va a romper las inserciones anteriores del hueso grande, que se va a luxar por detrás del semilunar, que va a permanecer en su sitio, ¿no? Y esto se puede observar en la figura 131. Y bueno, en cuanto al movimiento de la extensión, pues este provoca una luxación retrolunar del carpo, y pues esta se da comprimiendo el cuerno posterior del lunar, pudiendo romper así las inserciones posteriores y pues luxar hacia adelante, ¿no? Entonces esto podemos observar la figura 132. Recordemos que una luxación pues es cuando un hueso se sale, ¿no? Prácticamente se desacomoda, no está en el lugar en el que debería. Entonces esto es lo que ocurre en este tipo de lesión. En cuanto al desplazamiento, pues tenemos que en la columna del escafoides, en primera, los puntos de contacto se van a desplazar sobre la glenoide radial y el escafoides, ¿no? Lo importante en sí en relación a lo patológico se va a referir a que cuando el escafoides, se acuesta, ejerce una presión máxima sobre la parte posterior de nuestra glenoide radial. Ahora, en cuanto al desplazamiento del trapecio en relación al radio, pues en las posiciones de alineación de flexión y de extensión
Se desplaza prácticamente sobre un círculo concéntrico con una curva anteroposterior del glenoide radial, mientras que pues el trapecio realiza más una rotación sobre sí mismo aproximadamente igual al ángulo del arco que describe, ¿no? En cuanto a la abducción-aducción, pues en la abducción el carpo va a girar en conjunto en torno a un centro situado en lo que es la cabeza del hueso grande. Y la hilera superior, de fuera a adentro, recordemos es el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, pues se va a desplazar hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Hacia la mitad del semilunar se coloca bajo la cabeza cubital y el piramidal, y en su movimiento hacia abajo se incrementa el espacio que los separa. Y bueno, en el segmento intercalado, pues es la primera hilera y la glenoide del radio, ¿no? Esta es considerada como un todo. Cuando está comprimida entre la hilera distal y la glenoide radial, pues sus tres huesos basculan en la flexión. Y en cuanto a los escafoides, pues se acuestan más que se flexionan en el semilunar y se lleva a cabo un pequeño movimiento de pronación sobre la cabeza del hueso grande. Y el piramidal pues se desliza en un movimiento helicoidal sobre la carilla superior del hueso ganchoso y realiza así un pequeño movimiento de supinación. Y pues pasando a la hilera superior, pues la pronosupinación resistida va a acarrear un desplazamiento de aproximadamente 30 grados. Ahora, el movimiento paradójico, ¿no? Esta rotación automática que se da. En la hilera proximal, pues la flexión de la muñeca se va a asociar con una abducción de la articulación radiocarpiana y con una aducción de la articulación mediocarpiana. Y en cuanto a la extensión de la muñeca, pues va a implicar una aducción de la articulación radiocarpiana y una abducción de la articulación mediocarpiana. Ahora vamos a ver un poco más sobre la dinámica del carpo, ¿no? Vamos a empezar a analizar estos medios de unión y de adaptación que se encuentran en estas dos articulaciones. Bueno, en cuanto a los medios de unión, que esto ya va más relacionado con la cinética de los tejidos blandos, pues en cuanto a la articulación radiocarpiana como medios que unen vamos a encontrar a una cápsula articular y en cuanto a ligamentos pues tenemos varios, ¿no? Tenemos al ligamento anterior, al radiocarpiano palmar, al cúbito carpiano palmar, al radiocarpiano dorsal, también está el colateral radial del carpo y el colateral cubital del carpo. Y si pasamos a ver los medios de unión que tiene la articulación mediocarpiana, pues igual los vamos a encontrar con una cápsula articular. Y en cuanto a ligamentos, pues tenemos ligamentos palmares, tenemos un ligamento dorsal, tenemos un ligamento escafopiramidal, tenemos un ligamento colateral medial y un colateral que es lateral. En cuanto a los medios de adaptación de nuestras articulaciones medio y radiocarpiana, pues tenemos que desde una visión anterior de nuestra muñeca está el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar largo y el músculo flexor cubital del carpo. Si nos vamos a una visión posterior de nuestra muñeca, nos vamos a encontrar con el extensor cubital del carpo y los dos músculos extensores radiales del carpo, que es tanto el corto como el largo. Y en cuanto a tendones, pues si nos vamos a una visión del borde interno de la muñeca, tenemos a los tendones del músculo flexor cubital del carpo y al tendón del músculo extensor cubital del carpo. Y pues ya si vamos a una visión del borde externo de la muñeca, recordemos el anterior fue interno, ahora pasando a un externo, pues tendríamos a los tendones de los dos músculos extensores radiales del carpo, que son el corto y el largo, y tendríamos del músculo abductor largo del pulgar, al músculo extensor corto del pulgar y al músculo extensor largo del pulgar. Y bueno, realmente hablar de la articulación de la muñeca es algo breve y ahora me voy a enfocar un poco más en la mano, ¿no? Vamos a separarlo, ¿no? Vamos a ver primero las articulaciones de los últimos 4 dedos, es decir, de nuestro meñique, de nuestro anular, de nuestro dedo corazón, de nuestro índice, y aparte vamos a ver las articulaciones que se forman en nuestro pulgar. También vamos a ver algunos músculos, correderas y vainas que se encuentran en estos, y vamos a finalizar viendo algunas patologías, algunos tipos de prensión y algunas posiciones de inmovilización que pueden haber en nuestra mano. Entonces, como dijimos, vamos a empezar a analizar un poco primero
las articulaciones y algunos músculos que se encuentran en nuestros últimos 4 dedos de la mano. Entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre las articulaciones carpo-metacarpianas de los últimos 4 dedos. Carpo-metacarpianas. Carpos son esos 8 huesecitos que se encontraban, que vimos en la muñeca, y metacarpiana hace referencia a los metacarpos, ¿no? Vamos a ver esa relación que hay entre nuestros 4 últimos metacarpos con nuestros carpos. Bueno, vamos a empezar con la osteocinemática de esta articulación. En primer lugar, vamos a ver el tipo de articulación y los grados de libertad. Bueno, tenemos que los 4 últimos huesos metacarpianos van a estar unidos al carpo por una serie de articulaciones que son planas. Pero pues cuando las vemos en conjunto van a formar una articulación en silla de montar, ¿no? Una articulación celar que pues va a tener 2 grados de libertad. Ahora, en cuanto a los movimientos fisiológicos y a la amplitud, se producen movimientos de flexión y extensión, y también se van a producir movimientos de inclinación lateral de muy escasa amplitud, la verdad. En cuanto a los planos y ejes de movimiento, pues es un poco sencillo de analizar, ¿no? La flexión y la extensión se van a dar en un plano sagital alrededor de un eje transversal. Y en cuanto a los grados de movimiento, pues las articulaciones del cuarto y del quinto metacarpiano, con lo que es el hueso ganchoso, van a posibilitar una cantidad modesta y movimiento de 10 a 15 grados aproximadamente de flexión e extensión en la cuarta articulación carpometacarpiana y de 20 a 30 grados en la quinta articulación carpometacarpiana. Bueno, pasando un poco más a la cinética de los tejidos blandos, en cuanto a los medios de unión, tenemos que los 4 últimos huesos metacarpianos van a estar unidos al carpo por medio de una delgada cápsula articular, ¿no? Que está reforzada por ligamentos carpometacarpianos palmares, también por algunos dorsales y por interóseos. Ahora, los ligamentos carpometacarpianos interóseos mencionados, pues están constituidos por 2 ligamentos que se van a insertar en las caras vecinas de los huesos grande y del ganchoso. Y estos 2 fascículos van a descender en el espacio intermetacarpiano correspondiente, van a pasar entre las carillas articulares que unen a los huesos metacarpianos tercero y cuarto, y van a terminar en la cara medial del tercer metacarpiano. En cuanto a los ligamentos carpometacarpianos palmares, pues se van a observar generalmente unos 7 u 8 ligamentos. Uno de ellos se va a extender desde la cara palmar del hueso trapecio hasta lo que es el segundo y tercer hueso metacarpiano. El segundo va a unir al hueso trapezoide con el tercer hueso metacarpiano. 3 se van a extender desde la cara palmar del hueso grande hasta el segundo, tercer y cuarto huesos metacarpianos. Y por último, pues tenemos 2 o 3 fascículos distintos que se van a extender desde el hueso ganchoso hasta el tercer y cuarto hueso metacarpiano. Y los ligamentos carpometacarpianos dorsales pues son numerosos, son cortos y van a ser muy resistentes. 2 de ellos se van a extender desde los huesos trapecio y trapezoide hasta lo que es el segundo hueso metacarpiano. Y otros 2 van a estar desde el hueso grande hasta el tercer hueso metacarpiano. Además va a haber un quinto ligamento que va a unir a nuestro hueso grande al cuarto hueso metacarpiano. En cuanto a los medios de adaptación de esta articulación carpometacarpiana, pues vamos a tener a una membrana sinovial que va a tapizar la cara profunda de nuestra cápsula articular ya mencionada. Y pues la cavidad articular se va a comunicar con la de la articulación mediocarpiana por medio de las articulaciones que unen el hueso trapezoide con los huesos trapecio y grande. Ahora vamos a pasar a otra articulación que se encuentra en nuestros últimos 4 dedos de la mano, y esta es la articulación metacarpofalángica. Metacarpo hace referencia a los metacarpos y falángica pues a las falanges de nuestros dedos, pero no a todas, nada más. Pues esta es la unión de nuestros últimos 4 metacarpos con las bases de las falanges de los últimos 4 metacarpianos. Esto se puede observar de color rojo en la imagen que se ve de blanco en donde muestra los huesos de la mano, y se alcanzan a ver tanto la cabeza de los metacarpos uniéndose con las bases de las falanges conocidas como proximales.
En cuanto a la osteocinemática, pues bueno, esta articulación metacarpofalángica que tenemos, que son 4, son de tipo condilio. ¿Y cuántos grados de libertad van a tener? Pues van a poseer 2 grados de libertad. En cuanto a los planos ejes, a los planos y ejes de movimiento, pues tenemos que la flexioextensión se va a realizar en un plano sagital y el eje va a ser transversal, mientras que la inclinación lateral va a ser en un plano frontal y un eje antero-posterior. Hablando un poco de la amplitud de movimiento, pues la flexión está próxima a los 90 grados, ¿no? De hecho, si el dedo índice alcanza justo los 90 grados, pues la amplitud articular va aumentando hasta el quinto dedo. En cuanto a la extensión, pues tenemos una activa y una pasiva. La activa va a variar, según al individuo, ¿no? Pero puede llegar a alcanzar entre unos 30 a 40 grados. Y una extensión pasiva, que ya va a requerir de ayuda de otro individuo para que la podamos alcanzar, pues puede alcanzar los 90 grados en algunos sujetos que tengan una gran laxitud en los ligamentos. En cuanto al desplazamiento, pues la profundidad del fondo de saco anterior es indispensable para el deslizamiento del fibrocartílago glenoideo que tenemos. Y bueno, ahora pasando a la cinética de los tejidos blandos a nuestros medios de unión, tenemos a la cápsula articular, que como características pues es muy delgada y laxa y se va a insertar en la cara dorsal de la articulación, cerca del revestimiento cartilaginoso, mientras que en nuestra cara posterior del metacarpiano la inserción se va a realizar a una distancia mucho mayor del revestimiento, ¿no? También vamos a tener a unos ligamentos colaterales, que son 2 fascículos gruesos y muy resistentes que van a estar situados en las caras tanto lateral y medial de la articulación. Y también contamos con un ligamento metacarpiano transverso profundo, que es una banda fibrosa que se va a extender desde el segundo hasta el quinto hueso metacarpiano y va a cruzar la cara palmar de las articulaciones metacarpofalángicas. En cuanto a los medios de adaptación, pues vamos a tener a la membrana sinovial. Esta va a tapizar la cara profunda de la cápsula articular, se va a insertar a cierta distancia de las superficies articulares y se va a reflejar a nivel de las inserciones articulares y pues va a recubrir los extremos óseos hasta el revestimiento cartilaginoso. Y antes de pasar a nuestra siguiente articulación, es importante que sepamos algunas características de los metacarpos. En cuanto a nuestro segundo metacarpo, tenemos que es asimétrico debido a su gran respaldo postero interno que tiene y también al aplanamiento externo. En cuanto al ligamento lateral intro, pues es más grueso y va a ser más largo que lo que es el externo, cuya inserción es un poco más posterior. En cuanto al tercer metacarpo, pues tenemos que su asimetría es parecida a la del segundo metacarpo, aunque es un poco menos acentuada, y sus ligamentos van a presentar características muy idénticas a las que tenía el segundo metacarpo. Y antes de pasar a nuestra siguiente articulación, es importante que sepamos algunas características de los metacarpos. En cuanto a nuestro segundo metacarpo, tenemos que es asimétrico debido a su gran respaldo postero interno que tiene y también al aplanamiento externo. En cuanto al ligamento lateral intro, pues es más grueso y va a ser más largo que lo que es el externo, cuya inserción es un poco más posterior. En cuanto al tercer metacarpo, pues tenemos que su asimetría es parecida a la del segundo metacarpo, aunque es un poco menos acentuada, y sus ligamentos van a presentar características muy idénticas a las que tenía el segundo metacarpo. Y a continuación vamos a ver las articulaciones interfalángicas en los últimos 4 dedos. En cada uno de nuestros dedos vamos a tener 2 articulaciones interfalángicas. Una va a estar formada entre nuestra falange proximal y medial y la segunda va a estar formada entre nuestra falange medial y distal. Ahora, comenzando con la osteocinemática, pues el tipo de articulación y los grados de libertad, pues es una articulación troclear, por lo que va a poseer un grado de libertad. En cuanto a los planos y ejes de movimiento, pues tenemos que en la flexión, que se puede observar en la figura 54, se va a dar en un plano sagital con un eje transversal, y la extensión igualmente en un plano sagital con un eje transversal, y la podemos observar en nuestra figura 55. En cuanto a los movimientos fisiológicos, pues tenemos que la flexión y la extensión son nuestros movimientos que podemos realizar con estas articulaciones interfalángicas, pero como tal el verdadero movimiento funcional activo es la flexión y en la extensión es simplemente el retorno a la posición de partida.
En cuanto a la amplitud de movimiento, tenemos que la flexión en las articulaciones interfalángicas proximales que se observan en la figura 54 va a sobrepasar los 90 grados y puede llegar a alcanzar los 135 grados. Pero si hablamos de las interfalángicas distales que están en la figura 55, pues van a estar ligeramente inferior a 90 grados y van a alcanzar los 90 grados. Si vamos a una extensión activa que se observa en la figura 56, en cuanto a las interfalángicas proximales, tenemos que es inexistente. Y en las interfalángicas distales puede ser o inexistente, o si la hay, pues es hasta de 5 grados nada más. Y por último tenemos una extensión pasiva que se observa en la figura 57. En cuanto a las interfalángicas proximales, pues es inexistente. Y si hablamos de las interfalángicas distales, pues es acentuada de unos 30 grados. En cuanto a las superficies articulares de nuestras articulaciones interfalángicas, tenemos dos. Hablando de la articulación entre la falange medial con la falange distal, tenemos como una superficie a la cabeza de la falange medial, que esto mismo aplicaría con la falange proximal, con la cabeza de la falange proximal, al unirse con la base de la falange medial. Pero ahorita vamos a especificar un poco más sobre la unión entre la falange medial y distal. Entonces, como descripciones de la cabeza de la falange medial, pues esta es una tróclea, ¿no? Que se puede asemejar con una forma de polea, como se puede ver en la imagen en blanco y negro. Es decir, va a tener un solo eje transversal en torno al cual se van a efectuar los movimientos que conocemos de flexoextensión en el plano sagital. Y en cuanto a la base de la falange distal, pues va a estar excavada por dos pequeñas cavidades glenoideas y además va a tener una cresta roma que separa las dos cavidades glenoideas. Estas dos superficies van a cumplir la regla del cóncavo convexo, ¿no? Es decir, las dos carillas de la tróclea de la cabeza de la falange se van a insertar perfectamente en las dos cavidades glenoideas de la base de la falange. De hecho, bueno, antes para entenderlo un poco mejor, en la figura 50, en lo que vemos como, bueno, marcado en la letra A, esa va a ser nuestra tróclea. Justo el hueco que podemos ver en donde se encuentra nuestra línea A es lo que conocemos como la garganta de la tróclea. Y lo que está a los lados, que está un poco más convexo, más como salido, es lo que conocemos como las carillas de la tróclea. De hecho, justamente por eso se compara con una polea, ¿no? Las dos rueditas que vemos en la polea vendrían siendo las carillas, y lo que está en medio de las rueditas de la polea vendrían siendo como nuestra garganta entre las carillas de la tróclea. Y en cuanto al inciso B, que se puede ver en la figura 50, justo donde está la letra B, es lo que está representando a nuestra cresta de la falange, ¿no? Esa cresta roma que se encuentra ahí en la base. Y a los lados de esa cresta roma vamos a encontrar como unos ahuecamientos que son nuestras cavidades glenoideas. Entonces, justamente por eso estas dos superficies embonan perfectamente, ¿no? Porque pareciera como si cada hueco estuviera perfectamente diseñado para que se pueda unir con la otra superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cresta roma de nuestra base de la falange, pues se va a insertar correctamente en lo que es la garganta de la tróclea de la cabeza de nuestra falange. En cuanto a las alteraciones de la cinemática, pues bueno, cuando estamos hablando de la flexión, los ligamentos laterales se van a tensar en la flexión, un poco más que en las articulaciones metacarpofalángicas. Pues la polea falángica, o bueno, la tróclea se va a ensanchar por delante y la tensión de los ligamentos va a aumentar. En cuanto a los movimientos de lateralidad, pues no van a existir en la flexión. Y tenemos algunos frenos de la extensión que son un factor de rigidez en la flexión. Pasándonos un poco más a la extensión, pues tenemos que los ligamentos laterales van a estar tensos durante la máxima extensión. Y estos frenillos de la extensión mencionados antes, pues van a impedir que exista una hiperextensión de nuestra articulación interfalángica proximal. Y cuando se da una flexión intermedia, pues nuestros ligamentos van a estar distendidos. Y ahora, como dato interesante, esta flexión intermedia, esta última posición que mencionamos,
pues no puede usarse de inmovilización, ¿no? Ya que favorecería la retracción y la rigidez de nuestros dedos, ¿no? De nuestra articulación, de nuestra mano. Entonces, lo ideal sería que la posición de inmovilización esté un poco próxima a la extensión. En cuanto a la artrocinemática, al movimiento paradójico, ¿no? La rotación automática que se va a ver en nuestra articulación interfalángica, pues tenemos que cuando nosotros realizamos una flexión de los dedos, pues los ejes van a converger en la parte inferior del conducto del pulso. Entonces es necesario que nuestros 3 últimos dedos se flexionen en una dirección un poco más oblicua, entre más interno sea el dedo, ¿no? Y pues esta flexión oblicua es la que también nos va a permitir es lo que permite a los últimos 4 dedos el poder oponerse al pulgar, ¿no? Ahora, algo interesante de este movimiento paradójico es lo siguiente. Nuestro dedo índice sí se va a mover en un plano sagital, y de hecho cuando nosotros realizamos esta flexión vamos a notar que sigue una línea recta, pero al momento de nosotros flexionar nuestros últimos 3 dedos, pues vamos a notar que aunque sí están en un plano sagital, la línea que siguen no es recta como lo hace el índice, sino que esta línea se dirige, pues como aquí lo dice y como lo muestra el ejemplo, es un poco más oblicua, ¿no? Está viendo una rotación automática ahí, se está generando una rotación automática para lograr realizar nosotros la oposición. Entonces esto vendría siendo nuestro movimiento paradójico, esta rotación involuntaria que se hace para lograr realizar estas oposiciones. Y en cuanto al desplazamiento, pues tenemos que en la flexión, un fibrocartílago glenoideo que tenemos se va a deslizar sobre la cara anterior de nuestra falange proximal. En cuanto a los medios de unión, pues tenemos que la superficie articular inferior de nuestra articulación pues está agrandada por un ligamento palmar, que de hecho es semejante a los de las articulaciones metacarpofalángicas. Tenemos también como medio de unión a los ligamentos colaterales, que se originan en la cabeza ya sea de la falange proximal o medial, y como inserción pues están en el tubérculo lateral de la base de la segunda o de la tercera falange, dependiendo de qué articulación interfalángica se esté hablando. También tenemos a una cápsula articular que, como lo hemos visto, es delgada y muy laxa, y tenemos a la membrana sinovial que va a tapizar la cara profunda de justamente nuestra cápsula articular y va a recubrir las extremidades, los extremos óseos hasta el revestimiento cartilaginoso. En cuanto a medios de adaptación, pues tenemos un fibrocartílago glenoideo, y en lo que se encuentra en la cara palmar y va a aumentar con la congruencia. Va a presentar solo movimientos de flexión y de extensión, y estos fibrocartílagos, va a poder ser sometido a movimientos de realidad, pero va a estar muy limitada este movimiento. Y ahora me gustaría mencionar un poco más sobre los músculos, las correderas y los tendones que hay tanto en nuestros últimos 4 dedos como en el pulgar. Bueno, comenzando un poco a hablar sobre las correderas y las vainas, pues tenemos en nuestra mano ciertas correderas que no son más que un medio por el cual nuestros tendones van a quedar sujetos al esqueleto para poder recorrer las porciones cóncavas de su trayecto. Entonces, tenemos una primera corredera, o conocida como conducto carpiano, por el cual van a pasar todos los tendones flexores desde el antebrazo hasta la mano. Tenemos al nervio mediano que pasa por por el conducto, por este conducto. Tenemos que de borde a borde se extiende una banda fibrosa que es el retináculo flexor. Está representado como LTC en la figura de la derecha. En la figura de la derecha, y está también superiormente. Tenemos que los tendones flexores van a quedar sujetos por 3 poleas fibrosas en cada dedo, y que estas poleas pues van a constituir auténticas corredoras que son osteofibrosas. Y ahora en cuanto a las vainas, pues tenemos que son las que nos van a permitir el deslizamiento de los tendones en el interior de las correderas. Existe una vaina digital en los 3 dedos medios, y en nuestra palma de la mano los tendones se van a deslizar por 3 vainas carpianas que son de fuera hacia adentro.
Tenemos en primer lugar a la vaina radiopalmar, que va a envolver el tendón del músculo flexor largo del pulgar, y se continúa con la vaina digital del pulgar, con la que va a contactar ampliamente. Luego, nuestra segunda vaina es la media y va a estar anexionada al tendón del músculo flexor profundo del dedo índice, pero no va a contactar con su vaina digital. Y por último tenemos una vaina cúbito-palmar, cuyo fondo de saco superior va a ascender hasta la cara anterior de nuestra muñeca. Y bueno, pues el corte, en esta imagen, en la figura 65, el corte A va a corresponder a una disposición simple, y cuando el tendón se desplaza en su corredera, pues tenemos que la lámina visceral se va a deslizar sobre la lámina parietal, y también vamos a encontrarnos con una sínfisis tendinosa. Yéndonos un poco más a hablar sobre el tendón flexor de los músculos flexores de los dedos, pues tenemos que estos son potentes y por lo tanto van a ser más voluminosos y están localizados en el compartimento anterior de nuestro antebrazo. Tenemos a lo que es el tendón del músculo flexor superficial de los dedos y el tendón del músculo flexor profundo de los dedos, es decir, uno va a ser superficial y otro profundo. Bueno, y ahora yéndonos a especificar un poco más sobre las características de cada tendón. En cuanto al origen, el tendón superficial va a tener origen en la cabeza del húmero, en lo que es el epicóndilo medial, en la cabeza del cúbito, en la apófisis coronoides, y en la cabeza del radio, en lo que es debajo de la tuberosidad radial, mientras que en el tendón más profundo tiene origen en las 3/4 proximales de las caras anterior y medial del cúbito y de lo que es la membrana interósea. Como inserción, el tendón más superficial pues va a estar en la segunda falange, la falange media de los dedos segundo y quinto. Y en cuanto a la inserción del tendón más profundo, pues está en la base de la cara palmar de las falanges distales 2 y 5. En cuanto a la inervación del superficial, pues está inervado por el nervio mediano C7 y T1. Y en cuanto a la del más profundo, pues es una rama del interior de los nervios mediano y cubital. Y hablando de la irrigación, el más superficial tiene la arteria cubital, mientras que el profundo tiene la arteria cubital y la arteria interósea. Como función de estos dos tendones, pues son agonistas de la flexión de los dedos de la mano. Y otro dato de estos dos tendones es que nuestro tendón profundo va a perforar al superficial, ya que su inserción es un poco más distal. Y aquí podemos ver en la imagen nuestros dos tendones. El flexor superficial es el que está encerrado con verde en el número 1, y nuestro flexor profundo de los dedos es el que está de color rojo con el número 3. Ahora, los tendones de los músculos extensores de los dedos son músculos extrínsecos, ¿no? Son también conocidos así. Y estos van a recorrer las correderas, y pues como su trayecto es un conjunto convexo, pues estas correderas van a ser un poco menos numerosas y solamente van a existir en la muñeca. Ahora, esta corredera osteofibrosa está constituida por la porción inferior de los dos huesos del antebrazo, es decir, del radio y del cúbito, y por el retináculo extensor, ¿no? El ligamento dorsal del carpo. Y esto se puede observar en la figura de la derecha, en la figura 77. Y esta corredera está subdividida en 6 conductos por unos tabiques fibrosos que se van a extender desde la cara profunda del ligamento dorsal del carpo hacia el esqueleto. Hablando un poco más sobre los tendones de los músculos extensores de los dedos, tenemos en primer lugar al músculo extensor cubital del carpo, que tiene un origen en el epicóndilo lateral de nuestro húmero y por tendón común y superficie dorsal del cúbito. Su inserción es en el tubérculo del lado cubital de la base del quinto metacarpiano. Como acción muscular, pues este es un músculo agonista. Está inervado por la rama profunda del nervio radial C6-C8 y está irrigado por la arteria cubital. Y como función biomecánica, pues realiza la extensión y la desviación cubital de la muñeca. Como segundo tenemos al músculo extensor del meñique, que tiene un origen en el epicóndilo lateral del húmero y también por tendón común. Se inserta en la expansión digital dorsal en la primera falange del meñique. También es un músculo agonista. Está inervado por el nervio radial profundo 6-6-C8 y está irrigado por la arteria interósea posterior.
Y su función biomecánica pues es extender, se encarga de la extensión del meñique y de la muñeca. En tercer lugar tenemos al músculo extensor de los dedos, que tiene un origen en el epicóndilo lateral del húmero por tendón común. La inserción es en las expansiones digitales dorsales de los dedos 2 y 4. Igual es un músculo agonista, está inervado por el nervio radial profundo C6 y C8 y está irrigado por la arteria interósea posterior. Y su función biomecánica pues es la extensión de la muñeca y del segundo y quinto dedo. Nuestro cuarto músculo es el extensor largo del pulgar, que tiene un origen en la parte lateral del tercio medio de la cara dorsal, del cuerpo del cúbito y de lo que es la membrana interósea, y se va a insertar en la base de la última falange del pulgar. Como acción muscular, es agonista del pulgar, pero es sinergista de la. Está inervado por el nervio radial profundo C6 y C7 y está irrigado por la arteria interósea posterior. Y como función biomecánica, pues se encarga de la extensión del pulgar y es abductor radial de la muñeca. Como quinto músculo, tenemos al extensor radial largo del carpo, que está originado en el tercio inferior de la cresta supracondílea del húmero y se va a insertar en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Este como acción muscular pues es antagonista en el codo, pero en la muñeca es un agonista. Está inervado por el nervio radial C6 y C7 y está irrigado por la arteria radial. Y como función biomecánica, en el codo es un flexor, mientras que en la muñeca es un extensor y un abductor radial. En cuanto a nuestro músculo, hasta al sexto músculo está el extensor radial corto del carpo, que tiene un origen en el epicóndilo lateral del húmero por tendón común y se va a insertar en la base dorsal del tercer metacarpiano. Como acción muscular, pues este es un agonista, está inervado por el nervio radial C7 y está irrigado igual por la arteria radial y como función va a ser un extensor y un abductor de la muñeca. Como séptimo tenemos al músculo extensor corto del pulgar, que se origina en la superficie dorsal del radio y en la membrana interósea distal al origen del aductor largo del pulgar. Se va a insertar en la base de la primera falange del pulgar, va a ser igual un músculo agonista, se va a inervar, la inervación está dada por el nervio radial profundo C6 y C7 y está irrigado por la arteria interósea posterior. Y como función va a encargarse de la extensión del pulgar. En octavo lugar tenemos al músculo abductor largo del pulgar, que se va a originar en las superficies dorsales laterales del radio del cúbito y de lo que es la membrana interósea. Se va a insertar en el lado radial de la base del primer metacarpiano. Como acción muscular, pues ya es sinergista. Está inervado por el nervio radial profundo C6 y C7 y está irrigado por la arteria interósea posterior. Y como función, pues se va a encargar de la abducción de nuestro pulgar y de la abducción radial de la mano. Ahora, pasando a otro tipo de músculos, que son los músculos interóseos, pues tenemos que sus inserciones van a esclarecer las acciones musculares, ¿no? Y que en el plano fisiológico van a poseer dos tipos de acciones, las de lateralidad y las de flexoextensión. Hablando más de la acción de lateralidad, sobre los dedos, pues va a estar determinada por lo que es la inserción de una parte del tendón terminal sobre el tubérculo lateral de la base de la primera falange. Y pues el sentido que lleve este movimiento de lateralidad, pues va a estar regulado por la dirección muscular, ya sea en primer lugar cuando se dirige el eje de la mano en el tercer dedo, como es el caso de los músculos interóseos dorsales, pues el músculo va a ordenar la separación de los dedos, ¿no? Por ejemplo, es evidente que si el segundo y el tercer músculo interóseo se van a contraer simultáneamente, pues su acción de lateralidad sobre el dedo corazón se va a anular. O en el caso del dedo meñique, la separación la va a realizar el músculo abductor del dedo meñique, que va a equivaler a un músculo interóseo dorsal. Y también tenemos el caso de que cuando se aleja del eje de la mano, como es el caso aquí de los músculos interóseos palmares, recordemos, el del primer caso eran los dorsales, en este caso, hablando de los palmares,
pues el músculo va a dirigir la aproximación de los dedos. Continuando con los músculos interóseos, pues tenemos que al tendón del músculo interóseo. Entonces los tendones de los músculos interóseos van a estar envueltos en formaciones fibroaponeuróticas anexionadas a lo que es el ligamento transverso intermetacarpiano y pues no pueden luxarse durante la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas porque pues el ligamento transverso los va a mantener en su sitio. La acción de estos tendones sobre la flexoextensión, pues bueno, el tendón del músculo interóseo va a constituir una lámina fibrosa pasando sobre la cara dorsal de la falange 1, va a continuar en el correón de los interóseos. En segundo lugar, tenemos que el tendón del músculo interóseo va a estar formado por una parte gruesa, una delgada, también va a tener fibras oblicuas que se van a expandir hacia las lengüetas laterales del tendón del músculo extensor de los dedos, y va a haber otra expansión del tendón del músculo interóseo que va a constituir una fina lengüeta que se va a dirigir en dos contingentes, ¿no? De fibras hacia lo que es el tendón del músculo extensor de los dedos. Pasando un poco más a otro tipo de músculos, tenemos a los músculos lumbricales, ¿no? Como características, pues estos son flexores y extensores. Son muy importantes para los movimientos de los dedos palmares, para los dedos palmares con un ángulo de 35 grados. Estos son considerados como los iniciadores de la flexión. Su inserción distal, pues son expansiones laterales por debajo del correón que se puede observar en la figura 96. Estos músculos van a facilitar la extensión de la falange 2 y la 3 y van a ser receptores propioreceptivos que se van a encargar de coordinar. Y por último tenemos a los músculos de la eminencia hipotenar. Entonces tenemos que esta eminencia está compuesta por tres músculos. En primer lugar tenemos al músculo flexor corto del meñique, que está indicado con la flecha con el número 1. Su inserción está por abajo en el tubo interno de la base de la falange 1 y su dirección es oblicua hacia arriba y hacia afuera, hacia su inserción carnosa en la cara anterior de lo que es el ligamento anular y de la apófisis unciforme. Como segundo músculo tenemos al aductor del meñique, que va a terminar por abajo como un músculo interóseo en el tubérculo lateral de la falange con el músculo flexor corto del meñique por arriba. Y tenemos también a la inserción que está en la cara anterior del ligamento anular y en el pisiforme. Este se puede ver en la flecha con el número 2. Y por último tenemos al músculo oponente del meñique, que tiene una inserción por abajo en la cara interna del quinto metacarpiano y que va a rodear su borde para dirigirse hacia arriba y afuera, hacia el borde inferior del ligamento anular y la apófisis unciforme. Ahora me voy a enfocar un poco más en hablar sobre las articulaciones y algunas características importantes que tiene nuestro dedo pulgar. Entonces, a continuación vamos a ver algunas características específicas que tiene nuestro dedo pulgar. Como primera característica tenemos que es la constitución de una presa de fuerza con los otros 4 dedos, ¿no? Y esto es gracias a la localización por delante, tanto de la palma de la mano como de los últimos 4 dedos. Como otra característica tenemos que puede realizar los movimientos de posición, ¿no? Y que se va a dirigir hacia los otros dedos. El movimiento de posición es esto, dirigirse contrario a los últimos 4 dedos. La contraoposición se realiza de forma aislada o global y se separa de los demás dedos. La flexibilidad funcional del pulgar, pues esta va a proporcionar la organización de la columna articular y de los motores musculares. También tenemos una columna osteoarticular, ¿no? Que está conformada por 5 piezas óseas que van a constituir el radio externo de la mano, los cuales son nuestro hueso escafoides, nuestro trapecio, que son parte de nuestros carpos. Como metacarpos tenemos al primer metacarpiano y en falanges tenemos a la primera y a la segunda falange. Bueno, ahora como sexta característica tenemos a la longitud óptima del pulgar. Su columna es más corta y su extremo solamente va a alcanzar a la parte media de lo que es la primera falange del dedo índice. La parte más corta pierde su posibilidad de oposición por no tener suficiente longitud, separación y flexión global, y más largo, pues la oposición final terminal puede verse perturbada por lo que es la flexión insuficiente de la articulación interfalángica distal del dedo al que se va a oponer.
Y como séptima característica, pues tenemos que la articulación de la columna del pulgar, pues tiene la articulación trapezoescafoidea, que va a permitir que el trapecio efectúe un corto desplazamiento hacia adelante sobre lo que es la carilla inferior, que se va a apoyar sobre el tubérculo del escafoide, y en este caso pues se va a esbozar un movimiento de flexión de muy escasa amplitud. Luego a la articulación trapezo-metacarpiana va a tener 2 grados de libertad. También tenemos a una articulación metacarpofalángica con 2 grados de libertad y a una interfalángica en el pulgar con 1 grado de libertad, que vamos a ver a continuación. Bueno, antes de continuar con estas articulaciones es importante que hablemos sobre la oposición del pulgar, que es una de las características más importantes que realiza este primer dedo. Bueno, la oposición no es más que la facultad de poder desplazar la yema del pulgar para contactar con él, es decir, con nuestro pulgar, pues las yemas del resto de los 4 dedos para poder realizar la pinza pulgo digital. Entonces este movimiento va a ser la suma de 3 componentes muy esenciales. En primer lugar, la tempulsión del primer metacarpo, la abducción del primer metacarpo y la inclinación de la primera falange sobre el metacarpiano hacia su borde radial. Y también otro componente es la rotación longitudinal de lo que es el metacarpo 1 y la falange 1 en sentido de pronación. Y ahora los primeros 2 componentes que mencioné, que son el de antepulsión, y el de aducción, pues van a ser dependientes de la acción combinada de lo que es el músculo abductor largo del pulgar y de los músculos del grupo tenar externo. Ahora hablando un poco sobre la rotación axial, pues es la resultante geométrica de todos los movimientos de flexión y abducción. Entonces es imprescindible realizar una rotación axial que esté asociada a distintos segmentos para poder realizar la oposición. Tenemos una rotación axial automática que va a intervenir en la oposición en su mayoría. Tenemos una rotación axial activa que se va a dar gracias al músculo flexor corto y al abductor largo del pulgar. Al abductor del pulgar nada más. Y tenemos una rotación axial automática que se va a dar en pronación en la articulación interfalángica. Ahora sí bien, vamos a empezar a hablar un poco sobre las articulaciones de nuestro pulgar. En primer lugar vamos a empezar con la articulación trapezo-metacarpiana. Bueno, empezando con la osteocinemática, pues es un tipo de articulación celar o silla de montar, que va a tener 2 grados de libertad y se va a localizar en lo que es la base de la columna móvil del pulgar. Como características, pues va a garantizar la orientación y de manera preponderante en el mecanismo de la oposición. Como movimientos nos vamos a encontrar con una rotación, ¿no?, que está representado con la flecha rosa de la figura 135, y tenemos que vamos a alcanzar los 90 grados del surco del trapecio y se va a dar una rotación del primer metacarpiano sobre su eje longitudinal cuando se realiza una oposición. Bueno, hablando un poco sobre movimientos fisiológicos de esta articulación, pues tenemos que en el eje de flexoextensión, en el primer metacarpiano se va a localizar en el trapecio, ¿no? Y en el eje de abducción-aducción se va a localizar en la base del metacarpiano y están muy poco distantes el uno con el otro. Tenemos que estos no van a formar el espacio de un ángulo recto, no van a ser ortogonales y van a formar un ángulo próximo a los 42 grados. En cuanto a los movimientos de flexoextensión en un plano perpendicular, pues la extensión se va a dirigir al primer metacarpiano, hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, y se va a prolongar por la extensión de la primera y de la segunda falange. Y en cuanto a la flexión, pues va a dirigir el primer metacarpiano hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, y no va a sobrepasar en esta dirección el plano sagital que pasa sobre el segundo metacarpiano. Y bueno, en cuanto a las superficies articulares, en el caso de la superficie del trapecio tenemos una cresta media que es ligeramente curva. La parte dorsal es más convexa que la palmar en el caso del trapecio. Y también la cresta va a estar deprimida por su parte media por un surco que va a cruzar transversalmente y se va a extender al borde dorsal externo. Y en cuanto a la superficie metacarpiana, pues se va a conformar a la inversa, ¿no? Va a presentar una cresta con un surco que va a encajar sobre la cresta del trapecio. En cuanto a la cinética de los tejidos blandos, hablando un poco de medios de unión de esta articulación,
pues tenemos a la cápsula articular y como ligamentos tenemos al ligamento intermetacarpiano, que está representado como LIM en la figura 143, que está en el lado inferior derecho. Tenemos también el ligamento oblicuo postero interno, que está representado con la palabra LOPI en la figura 140. Tenemos también el ligamento oblicuo antero interno en la figura 139, representado como LOAI, y al ligamento recto antero externo, representado como LRAE en la figura 141. Pasando un poco más a otra articulación, tenemos a la metacarpofalángica, pero de nuestro dedo pulgar. Bueno, pues esta va a ser un tipo de articulación condilia y va a poseer por lo tanto 2 grados de libertad, pero pues su compleja biomecánica va a asociar un tercer grado de libertad, que va a ser la rotación de la primera falange sobre su eje longitudinal. Y en cuanto a los planos y ejes de movimiento, tenemos a una flexión pura, que está representada por la flecha con el número 1, está de color azul en la figura 187, en donde en torno a un eje transversal, por acción equilibrada de los músculos sesamoideos externos e internos, hasta la semiflexión. Y por otro lado tenemos 2 tipos de movimiento complejos de flexión, que son la inclinación, rotación longitudinal, ¿no? Primero tenemos a lo que es la flexión, o conocida como inclinación cubital, que está representado por la flecha 2, que va a estar en torno a un eje oblicuo y evolutivo por una rotación cónica, que está debida a la acción predominante de los músculos sesamoideos internos. Y por otro lado tenemos una flexión, o conocida como inclinación radial, que va a estar en torno a otro eje oblicuo en el otro sentido, y también es evolutivo, de oblicuidad un poco más acentuada. Y pues también en este caso se va a tratar de una rotación cónica y el movimiento se va a deber a la acción predominante de los músculos sesamoideos externos. En cuanto a la posición de referencia de la articulación, pues es la posición de alineación, ¿no?, que se ve en la figura 188. Y pues hablando un poco sobre los movimientos fisiológicos, tenemos que la flexión activa, vista en la figura 189, es de 60 a 70 grados, mientras que la flexión pasiva puede alcanzar los 80 grados e incluso llegar a los 90 grados. La contracción de los músculos sesamoideos internos va a conllevar a una inclinación cubital de algunos grados y una supinación de 5 a 7 grados, que se puede ver en la figura 191 y en la 192. Y pues también tenemos que la contracción de los músculos sesamoideos externos va a producir una inclinación radial y una pronación de aproximadamente 20 grados, que se puede observar en la figura 193 y 194. En cuanto a la artrocinemática, pues el desplazamiento tenemos que en la flexión activa, la base de la falange proximal del pulgar va a rodar y se va a deslizar sobre el cóndilo metacarpiano en dirección palmar, bajo la acción de los músculos flexor corto y el largo del pulgar. Y hablando un poco sobre la extensión activa, pues tenemos que la base de la falange proximal del pulgar va a rodar y se va a deslizar sobre el cóndilo metacarpiano en dirección dorsal bajo la acción del músculo extensor corto del pulgar. Y ahora pasando un poco sobre el movimiento paradójico, ¿no?, esta rotación automática, pues se va a generar en supinación debido a la simetría del cóndilo metacarpiano y además por la desigualdad de la tensión y de la longitud de los ligamentos laterales. De hecho, es más acentuado cuanto más interno sea el dedo, entonces es mayor en el meñique. En cuanto a la cinética de los tejidos blandos, pues tenemos como medios de unión a la cápsula articular, que va a formar recesos en los lados dorsal y en la parte palmar. Y encontramos también una placa incrustada, que es fibrocartilaginosa en la cápsula. También como tendones, pues tenemos al extensor corto y largo del pulgar, que se encuentran insertados en el primer metacarpiano, ¿no?, en nuestro pulgar. Y también como medios de unión, hablando de ligamentos, tenemos al metacarpo glenoideo interno y externo, a los ligamentos laterales interno y externo, a los ligamentos intersesamoideos, y pues como tal los ligamentos y funcionamientos se van a acentuar en la simetría de lo que es la cabeza metacarpiana. Y por último, hablando un poco más de los medios de adaptación, pues tenemos que la membrana sinovial serie 1 pues está encargada de tapizar la cara profunda de la cápsula articular, se va a insertar cerca de las superficies articulares, va a estar reflejada a nivel de las inserciones articulares y va a recubrir los extremos óseos hasta el revestimiento cartilaginoso.
Ahora comenzaré a hablar un poco más sobre la articulación interfalángica del dedo pulgar. Bueno, esta articulación es muy breve. Tenemos que el tipo de articulación pues es de tipo troquear, por lo tanto posee un grado de libertad. En planos y ejes de movimiento realiza la flexión-extensión, bueno, una flexión y una extensión, en un plano sagital y un eje transversal que es único y es fijo. En los movimientos fisiológicos y la amplitud de movimiento que va a tener, nos vamos a encontrar con una flexión activa y una pasiva. Y en la extensión vamos a tener una activa una pasiva, pero esta sería una hiperextensión. Entonces, hablando de una flexión activa, que se puede observar en la figura 202, tenemos que es de 75 a 80 grados y se puede medir con ayuda de un goniómetro. También en la flexión pasiva, que está en la figura 203, serían los 90 grados. En la extensión activa, que es la figura 204, se alcanzan de 5 a 10 grados. Y ya cuando hablamos de una hiperextensión pasiva, que está representada en la figura 205, pues puede ser muy pronunciada de hasta 30 grados. En cuanto a la artrocinemática de esta articulación, pues tenemos en el desplazamiento que la flexión, en la flexión del fibrocartílago glenoideo que tenemos de la base de la falange distal de nuestro pulgar, se va a rodar y se va a deslizar sobre la cara anterior de la falange proximal de nuestro pulgar, con la ayuda del flexor largo del pulgar. Y cuando hablamos de extensión, pues es un movimiento que está un poco más limitado y va a involucrar el deslizamiento dorsal de la base de la falange distal del pulgar sobre lo que es el fibrocartílago glenoideo de la cabeza de la falange proximal de nuestro pulgar. Y hablando un poco más sobre el movimiento paradójico, sobre la rotación automática, pues este tipo de rotación va a suceder durante la flexión de la articulación interfalángica, en donde el desplazamiento de nuestra base de la falange distal sobre la cabeza de la falange proximal del pulgar no se va a dar de forma lineal, sino que va a existir una pequeña inclinación medial que va a ocurrir de manera automática y se da sobre el eje de rotación longitudinal con el que cuenta nuestra articulación. En cuanto a los medios de adaptación, pues tenemos al fibrocartílago glenoideo, que como tal va a aumentar la congruencia entre su origen, que es la base de la falange proximal, y pues su inserción en la cabeza de la falange proximal. Y ahora vamos a comentar un poco más sobre las acciones musculares que realiza nuestro pulgar. Bueno, en cuanto a los músculos del pulgar, en lo que es la aducción, tenemos en primer lugar al aductor del pulgar y su contracción se va a desplazar el primer metacarpiano hacia una posición de equilibrio que es ligeramente por fuera y delante del segundo metacarpiano, y pues es aductor si el metacarpiano está solamente en aducción máxima. Como otro músculo tenemos al oponente del pulgar. Como características, pues se va a encargar de la antepulsión del primer metacarpo sobre el carpo. Va a haber una aducción proximal, que se aproxima del primer metacarpiano al segundo. Vamos a tener una rotación longitudinal en el sentido de la pronación y se deben realizar las tres simultáneamente para que se pueda lograr esta oposición que se realiza con el pulgar. En cuanto a los músculos del pulgar en la abducción, tenemos al músculo abductor largo del pulgar, que va a desplazar el primer metacarpiano hacia afuera y hacia adelante. Y no solamente es abductor, sino también va a ser un antepulsor. Y también tenemos al músculo extensor corto del pulgar, que va a desplazar el primer metacarpiano y por consiguiente el pulgar va directamente hacia afuera, ¿no? Pues este es un verdadero abductor del pulgar. Y en una abducción aislada se necesita la ayuda de dos músculos sinérgicos, del flexor y del extensor cubital del carpo. En cuanto a los músculos del pulgar en la flexión, tenemos al flexor largo del pulgar, que es flexor de la segunda falange sobre la primera, y para que se lleve a cabo el músculo extensor corto del pulgar debe contraerse para que así se impida la flexión de la primera falange. Y de manera accesoria va a flexionar a la primera falange sobre lo que es el metacarpiano. Y también tenemos al músculo flexor corto del pulgar, que con ayuda del músculo abductor corto del pulgar y del primer músculo interóseo palmar, pues mediante una excitación eléctrica la abducción va a ser mucho más pronunciada, ¿no? En cuanto a los músculos del pulgar, en la extensión tenemos al extensor largo del pulgar, que va a extender la segunda falange sobre la primera,
Extiende también la primera falange sobre el metacarpiano hacia adentro y hacia atrás. Y es un músculo agonista en la oposición que va a contribuir a aplanar la palma de la mano. También tenemos al extensor corto del pulgar que va a extender la primera falange sobre el metacarpiano. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de prensión que se puede realizar con nuestra mano. Bueno, existen varios tipos de prensión, ¿no? De hecho es muy extenso hablar sobre las prensiones, entonces me gustaría solamente ver de una forma general cómo se clasifican, ¿no? Y los subgrupos que vamos a ver en estas. Entonces, pues tenemos que se van a clasificar principalmente en 3 grupos y que a su vez cada grupo va a tener mucho más subdivisiones, ¿no? Muchos más subgrupos. Entonces, primero tenemos la clasificación, sería en primer lugar de las prensas propiamente dichas, en segundo lugar las prensas de acción y en tercer lugar las prensas de gravedad. Las que son un poco más extensas son las prensas propiamente dichas y son en las que me voy a enfocar. Bueno, pues estas prensas propiamente dichas se van a dividir en primer lugar en prensas digitales, que a su vez se van a dividir en bidigitales y en pluridigitales. Las bidigitales también se van a dividir a su vez en prensas por oposición terminal o término pulpejo. También tenemos a la prensión por oposición subterminal o del pulpejo y a la prensa por oposición subterminolateral o pulpolateral. Por otro lado, dentro de las prensas digitales tenemos a las pluridigitales, que son prensas tridigitales, pueden ser también tetradigitales, como tetradigitales del pulpejo lateral del pulpejo y pulpejo pulgo tridigital. Y también tenemos a las prensas pentadigitales. Y ahora, dentro de las prensas propiamente dichas, ya mencionamos a las prensas digitales, pero también nos vamos a encontrar con unas prensas palmares, que a su vez se van a dividir en dígito palmar y en prensión palmar con la totalidad de la mano o la totalidad de la palma. Y por último, dentro de esta división de las prensas propiamente dichas, tenemos a lo que son las prensas centradas. A continuación vamos a ver, antes de saber cuáles son estas posiciones de inmovilización que nosotros tenemos, pues es importante conocer algunas patologías que podemos encontrar en las manos de algunos pacientes. Bueno, voy a mencionar unas 5 patologías. En primer lugar tenemos a la insuficiencia de los músculos interóseos, y esto va a implicar una hiperextensión de la articulación metacarpofalángica bajo la acción del músculo extensor de los dedos y por una flexión acentuada de las 2 últimas falanges bajo la acción del músculo flexor superficial de los dedos y el flexor profundo. Y bueno, esto es conocido como garra. Esta patología va a ser conocida así y va a aparecer principalmente en la parálisis del nervio cubital que va a inervar a los músculos interóseos. Y abajo vamos a poder encontrar una imagen de esta patología. Se puede ver cómo nuestra mano se encuentra pues así como si fuera una garra. También tenemos otra patología en donde está la pérdida de los extensores de la muñeca y de los dedos. Y pues en el transcurso de una parálisis radial va a determinar una actitud característica de una mano caída, con flexión acentuada de la muñeca y flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, y tenemos que las 2 últimas falanges van a quedar extendidas por los músculos intrínsecos. También, como otras patologías, tenemos a la enfermedad de Volkmann, que en esta ocurre una retracción isquémica de los músculos flexores y pues determina una actitud de engancho de los dedos. Es muy clara en la extensión de la muñeca y es menos apreciable en la flexión que distiende a los flexores. También tenemos otra patología que es la parálisis o la excepción del tendón del músculo, en donde el flexor profundo va a conllevar a la imposibilidad de flexionar activamente la última falange, como se puede observar en la imagen de abajo. Y tenemos también otra patología que es la inflamación de las vainas cúbito-carpianas, en donde el gancho es tanto más acentuado cuanto más interno sea el dedo, ¿no? Entonces alcanza su máximo en lo que es el quinto dedo, es decir, el meñique. Y cualquier intento para reducir este gancho pues va a resultar muy doloroso para el paciente. Y por último ya, para acabar este tema de articulaciones, vamos a ver las posiciones funcionales y de inmovilización.
Bueno, pues voy a hablar un poco en general de estas tres posiciones que propusieron diferentes autores. Entonces, en primer lugar, en el año de 1948, Bunnell nos indica que la posición de la mano, bueno, una posición de inmovilización sería la posición de la mano en reposo, o también conocida como de relajación, y pues esta va a constituir lo que es la posición antiálgica de la mano lesionada, como se puede ver en la imagen de abajo. Esta sería la posición en la que se colocaría. También tenemos a la posición de Linier, que fue dada en 1951, y pues la posición funcional del antebrazo es en semipronación. Entonces la muñeca debe estar en extensión de 30 grados y aducción que sitúa el pulgar en alineación con el radio, constituyendo el primero con el segundo metacarpiano a un ángulo de aproximadamente 45 grados. En cuanto a las articulaciones metacarpofalángica e interfalángicas, pues casi van a estar en posición de alineación y los dedos van a estar ligeramente flexionados. Y por último, tenemos a una posición de inmovilización tubiana que fue dada en el año de 1973 y encontramos tres tipos. En primer lugar, la posición de inmovilización temporal, que es conocida como de protección. También tenemos a las posiciones de inmovilización funcional, que son conocidas como de fijación. Y nuestra última posición son las no funcionales, que son conocidas como de inmovilización temporal y simplemente son posiciones de relación parcial. Y pues esto sería todo sobre las articulaciones de nuestra mano y de la muñeca. Trato de ser lo más breve posible y espero que no hayan quedado dudas. Entonces agradezco su atención.